Muy bien, hoy el comentario editorial va a ser un reconocimiento a lo que es un acto de honestidad. También representa, desde luego, uno de los actos, a mi gusto, más cínicos e hipócritas de los que vimos desde la gobernabilidad. La hipocresía, pero la honestidad en sí del dicho es lo que quiero destacar. Ayer habló el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hablábamos un poco al respecto hace un rato. Me gustaría profundizar en la definición que da Dujovne en el día de ayer junto a los principales financistas del país, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y me gustaría, por sobre todas las cosas, darle la razón a Nicolás Dujovne en lo que dijo ayer. Por si no lo escuchaste, te pido por favor que lo escuches y después lo charlamos. El tipo de cambio real ha mostrado un ajuste entre el peor momento de apreciación del peso y los últimos meses de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. Ahí lo tenías a Dujovne. A ver, analicemos. ¿Qué quiere decir que nunca nadie pudo hacer un ajuste de tal magnitud sin que lo derroquen? Dujovne entonces está celebrando que nosotros nos mantengamos callados mientras ellos rompen absolutamente todo. Ayer estaba en un taxi cuando escuché esto que dijo Nicolás Dujovne y la verdad, te lo juro, me quedé helado. Me parece que hay que ser realmente muy, pero muy jodido para decir una cosa semejante. Me parece que este tipo de declaraciones terminan siendo de alguna manera una gota que rebalsa el vaso, porque los tipos también se sienten con la impunidad y con la cintura de decir semejante bestialidad sin que les importe la repercusión, porque saben perfectamente que ellos son los dueños de la pelota y que nadie les va a reprochar nada. Es una bestialidad la declaración de Dujovne porque no solo delata la falta total de conocimiento, el grado de alejamiento que tienen los funcionarios de lo que está pasando afuera, en la calle, en los barrios, en las villas del país, en los comedores del país. No tienen ni idea de lo mal que la está pasando la gente gracias a ese ajuste que ellos celebran. Y lo festejan y se sienten orgullosos de decir que nunca en la historia argentina hicieron un ajuste tan salvaje y el gobierno logró mantenerse en el poder. Debería darles vergüenza decir algo así, pero ellos se sienten orgullosos de eso, porque ellos vinieron a eso. También habla de un cinismo pocas veces escuchado, y eso qué jodido, decir una cosa así dentro del gobierno más cínico de los últimos 50 años. Pero te decía que hoy le quiero dar la razón a Dujovne, porque Dujovne tiene razón en algo. Nunca nadie se animó a tanto como este gobierno. Porque es realmente imposible que un gobierno se sostenga con tantas en contra. Porque en 3 años de gestión no metieron un bendito gol. Uno, No le dieron un derecho a los trabajadores. No recuerdo que hayan dado nada en pos de los trabajadores. Porque están por cumplir un mandato entero, porque la deuda ya llega al 93% del PBI, es decir, estamos endeudados al mismo nivel de lo que generamos en un año de trabajo todos los argentinos. Y porque esa deuda que tomaron no nos deja ni una sola autopista, ni una ruta, ni un camino, ni una obra por el que el gobierno pueda ser recordado. Por eso te decía, nunca nadie se animó tanto como este gobierno, y en eso Dujovne tiene razón. Porque van a cumplir 3 años y no obtuvieron un solo logro de gestión. Uno, Eso sí, para las preventivas, para los allanamientos de madrugada, para las chicanas, para el manejo de la justicia son unos capos, son unos cracks. Y para endeudar al país por los próximos 100 años y las futuras 3 generaciones también son muy buenos para eso sí. Para el resto no hay una sola a favor. E insisto, no es ideología, no es partidismo, es estadística. Analízalo: inflación, desempleo, pobreza, déficit, indigencia, desnutrición, endeudamiento, industrialización, devaluación. Tomá cualquiera de esas variables, comparalas con la gestión anterior. No les da una a favor. Y si no lo querés comparar con la gestión anterior, llévalo
a cualquiera de los últimos índices, vas a ver que todos los índices te dan que estamos a niveles de 2001, de 2002, de 2003, antes que asumiera Néstor Kirchner. Pero te decía que por más que nos duela, por más cargada de cinismo que esté esa frase de Nicolás Dujovne, el ministro tiene razón. Nunca ningún gobierno se animó a tanto y logró sostenerse en el poder. Lo que no dice Dujovne es que no es mérito de ellos eso, sino más bien es mérito de todos los que rodean y acompañan a este gobierno y lo ayudan en todas y cada una de sus nefastas medidas. Porque sin el apoyo de los medios, el gobierno, por ejemplo, no hubiera podido sacarle pensiones a discapacitados. Eso sí, se sienten orgullosos de hacer eso, ¿eh? No hubieran podido sacarle remedios y salario a los jubilados, ni poder adquisitivo a los trabajadores. Porque sin el apoyo de esos que se dicen opositores y que son los peores oficialistas, el gobierno no hubiera podido aprobar un paquete de endeudamiento que van a lamentar hasta nuestros bisnietos, ni hubiera podido pagarle todo cash, una arriba de la otra a los buitres, o hubieran dejado que la familia de don Mauricio blanqueara a cambio de una reparación histórica que fue una mentira tan grande como la Casa Rosada. En definitiva, sin el acompañamiento de los medios y de los opositores, que son los peores oficialistas, el gobierno no hubiera podido aprobar el ajuste del que Dujovne se siente orgulloso y que le lleva al FMI de rodillas. Sin el apoyo de los medios y de los que los medios hacen llamar opositores racionales, porque ellos son los dueños de la pelota, cuando la verdadera oposición racional es oponerse a esta bestialidad que hace el gobierno. Sin el apoyo de ellos el gobierno no hubiera caído. Porque nadie hace las cosas para caer, lógico. Y lo digo de verdad, sin ellos no hubieran caído, pero también es cierto que sin ellos el gobierno no hubiera podido avanzar sobre nuestros derechos de la forma en la que sí lo hizo durante estos 3 años. ¿O vos pensás que el gobierno hubiera hecho todas las bestialidades que hizo si no hubiera contado con el apoyo de ellos? Entonces, no es solo mérito del gobierno, y ahí es donde le falta decir a Dujovne, que no es solo el gobierno el que hace el ajuste. El ajuste lo hace el gobierno, pero también lo hacen los opositores, que se dicen opositores racionales, y que, insisto, son los más nefastos oficialistas, y lo hace también estos medios de comunicación que cuando le hayan exprimido hasta la última gotita a este gobierno y cuando hayan logrado encarcelar hasta el último dirigente verdaderamente opositor, van a soltarle la mano y se van a acordar que la gente está sufriendo y te lo van a empezar a mostrar. Lo que sí tiene de bueno esto, y lo reconozco, es que por lo menos Dujovne tiene un acto de honestidad, y lo dice y lo admite abiertamente. Y no nos confundamos, lo de Dujovne es cínico, pero también es cierto. Ningún gobierno hizo tantos desastres y se logró mantener en el poder. Pero en realidad es porque esto es más que un gobierno, porque esto es un gobierno del poder de turno, pero también es un gobierno del poder real, comandado por todos esos a los que no les conocés la cara y digitan el país, y se cargan, y ponen, y sacan ministros y gobiernos también cuando no les gusta. Este es el gobierno del poder de turno real, comandando los destinos de un país a través de empresarios corruptos, que solo saben ver el negocio de cada cosa. Y que lo que no es redituable, lo transforman en material descartable y en una opción de ajuste, para que las cuentas cierren, no importa cuántos queden afuera, y en definitiva poder seguir alimentándose del siempre lamentable FMI. Te propongo que lo pienses. Jubilados, trabajadores, discapacitados, pensionados, todos en una misma bolsa, todos ajustados, todo material descartable, de un gobierno que baila desnudo al compás de los grandes usureros internacionales para que las migajas sigan cayendo sobre nuestra tierra y así poder estirar un poquito más esta agonía, porque no pegan una, porque no hay una variable, un resorte de la economía en donde se puedan sostener. Y te decía, Dujovne tiene razón y lo dice sin ponerse colorado. Nunca hicieron tanto daño y se quedaron en el poder. Lo que Dujovne no lo sabe, lo que Dujovne desconoce, es que ayer pasó a la historia. Pasó a la historia como el ministro más penoso de una de las páginas más tristes y oscuras de nuestro país. Dujovne ayer pasó a la historia como ese pobre tipo que bailó desnudo ante los financistas para que lo sigan alimentando al menos por unos meses más.
Lo de Duhovne es lamentable, pero lamentable de verdad. Porque se burla, porque se cree vivo, porque piensa que la gente es estúpida. Porque todavía no sabe, porque ignora, que ayer pasó a la historia por lo penoso de sus dichos y por lo penosa que es y que será recordada su gestión. Porque se arrodilla una y otra vez a cambio de unos dólares. Porque apuesta a las timbas sin importar lo que pase en los barrios. Porque se burla en la cara de los más necesitados, de los que menos tienen, de los millones de trabajadores y trabajadoras que hoy están sin trabajo, gracias a ese ajuste que él se sienta muy cómodo en un sillón calentito y con un micrófono en mano dice que es brillante. Y dice que nunca hizo un ajuste tan feroz y logró mantener al gobierno de pie. Lo de Duhovne es para la historia, y va a pasar, créanme, a la historia, por regodearse en la cara de nuestros abuelos, que hoy son un 20% más pobres que el año pasado. Lo de Duhovne va a pasar a la historia por joder bien jodido a nuestros chicos, por comprometerles su futuro, por joder bien jodido a nuestro país, en definitiva, por ser algo peor que un mediocre, un completo y absoluto fracaso que depende de los demás para poder emparchar las espantosas consecuencias de una espantosa gestión que solo sabe romper, responsabilizar a los demás y después pedir limosnas para tapar los agujeros. Pero en definitiva, ministro Duhovne, yo quiero darle la razón. Nunca nadie nos hizo tanto mal y se quedó en el poder para contarlo. Eso sí, guarde esas palabras, porque creo que la historia se lo va a recordar siempre. Y hágase cargo. Porque nunca nadie nos hizo sentir tanta vergüenza como ustedes, porque nunca nadie nos lastimó tanto como ustedes, porque nunca nadie en definitiva se animó a tanto. Tiene razón. De verdad, ministro, usted tiene razón. Eso sí, no crea que la impunidad dura para siempre, no crea que la protección mediática es eterna, ni que los dólares que llegan para timbiar tienen ideología y se van a quedar a apoyarlos porque son de color amarillo. Créame, ministro, usted pasará a la historia indudablemente, por lo penoso de sus dichos, pero lo que es peor, usted pasará a la historia por lo penoso de sus actos cuando tuvo la posibilidad de ser gobierno.